Ok, mira, yo creo que los más importantes son los que puse con rosa fucsia, y los demás pues literal te los voy a dar en el índice porque no se me hacen temas muy relevantes. Yo no sé que yo no he presentado en AM, pero pues según Predumet lo que preguntan y pues en general, o sea, realmente no son tan relevantes los que están con estos, por ejemplo, eso sí. Bueno, del trastorno obsesivo compulsivo, pues primeramente hay que separar y dividir lo que es obsesivo y compulsivo. O sea, pueden estar juntos, pero también hay trastornos separados. O sea, puede haber una persona con acciones compulsivas, pero que no esté relacionado a lo obsesivo. Y pueden haber personas que tengan pensamientos no deseados muy obsesivos, pero que no realicen una actividad compulsiva como para equilibrar el pensamiento. O sea, al final de cuentas, lo obsesivo son pensamientos recurrentes no deseados y lo compulsivo son las acciones que reducen la ansiedad que ocasiona lo obsesivo. Por ejemplo, una persona que tiene una compulsividad por limpiar es porque tiene un pensamiento obsesivo con los gérmenes. O una persona que siempre está cheque y cheque que las de estas manijas del gas estén bien cerradas, pues es porque tiene pensamientos obsesivos con falta de seguridad, ¿no? O cosas así. Eh, Estos son criterios de diagnósticos, prácticamente tiene que tenerlos todos, no es así como de que 13 8, no. Puede haber obsesión, compulsión o ambos. Te tiene que quitar tiempo. Esto compulsivo, por ejemplo, una persona que cuando esté limpiando dure horas, horas, horas y no puede realizar actividades laborales o familiares o etcétera, o sociales pues como tal, porque les quita tiempo. No hay un efecto fisiológico relacionado, o sea, son puras ideas y no hay una relación con otros trastornos como por ejemplo un trastorno de la imagen que te ocasione hacer compulsivamente ejercicio como la vigorexia, pues o sea, no hay otra relación, no hay una relación con otro trastorno, que eso pasa pues más comúnmente con trastornos de imagen, como te puse. Está relacionado con la serotonina, que es la que pues nos calma, y el tratamiento como en todos los trastornos de sean importantes o no sean importantes es terapia cognitivo-conductual y casi siempre das inhibidores selectivos de recapturación de serotonina, por lo general es sertralina o escitalopram, pero pues eso es del todo. En los trastornos de síntomas somáticos y disociativos, pues en los somáticos prácticamente es emociones que se vuelven dolores físicos. Son defectos fisiológicos que en realidad no existen, pero que percibe el paciente. Y de los disociativos es pues el de personalidad múltiple. Regularmente se generan después de estrés postraumático, de que por ejemplo si a un niño abusan de él sexualmente, pues es un trauma, son eventos traumáticos y muchas veces es como el mecanismo de acción para poder vivir funcionalmente, pero pues tener personalidad múltiple no es muy funcional. En fin, el tratamiento siempre es terapia cognitivo-conductual y en sí que tú digas, pues un fármaco que le podamos dar, no, o sea, esto es propiedad de la psicología prácticamente. Y trastornos de sustancias, pues realmente de aquí no hay mucho que leer porque al final de cuentas vemos el trastorno por sustancias en exceso de alcohol, opiáceos, cocaína, cannabis, en otras patologías y se relacionan con otro, pues casi hasta con todo, ¿no? Sobre todo tabaco y alcohol, pero en fin, lo importante aquí es la epidemiología, que es tomar en cuenta nada más que el cannabis es la droga más frecuente consumida, es de las primeras, es con la que regularmente los drogadictos inician, ilegales, ¿no? Porque pues legales es el alcohol, que esta puede generar un déficit de tiamina o de hidroxicobalamina, que es la B12, y generar, en el caso de la tiamina, una encefalopatía de Wernicke, y en caso de la B12, una degeneración subaguda de médula. Y como signo clínico, cuando hay midriasis, es intoxicación por cocaína o cuando están un paciente en abstinencia por heroína, y cuando están mióticas es por intoxicación por cocaína o abstinencia por opiáceos. También hay que pues tener en cuenta, porque sí me tocó que en Produ me lo preguntaron varias veces, es que el principal opiáceo consumido es la heroína y que en casos de intoxicación se usa la naloxona y se le considera que hay un trastorno por sustancia cuando hay un consumo constante mayor a los trastornos de alimentación. Pues vamos a tener anemia, anorexia y bulimia, realmente son los que están,
son los más comunes. El más frecuente es la bulimia y es la que tiene menos repercusiones fisiológicas. La anorexia pues te genera un poquito más. Ellos regularmente llegan con un IMC 17.5 y pueden generar hasta hipogonadismo, o sea, como complicación. Y en la bulimia pueden tener hipopotasemia por los vómitos inducidos. Aquí pues el tratamiento es terapia cognitivo-conductual y se puede dar inhibidores selectivos de la recapturación de serotonina, como casi en todo. Y la diferencia entre anorexia y bulimia es que en anorexia no comen, hay una restricción de ingesta de alimentos, y en la bulimia comen mucho, incluso a veces hasta se dan a trancones, pero vomitan o toman en exceso laxantes. También se considera bulimia cuando, aunque no vomiten, que siempre terminan vomitando prácticamente, pero hay mucha ingesta de laxantes en exceso, o sea, se pueden tomar 11, 12, no sé. Y es todo de alimentos, es todo, no sé qué más. O sea, que yo diga, wow, que saberlo, pues no sé, tú ahí me dices en tu experiencia de NAM si venía algo de esto. Y de los trastornos de personalidad, realmente hay 3 importantes, que es el borderline, que consiste en personas, aunque puedes pensar que exceden los límites, pues sí, prácticamente trata de eso. La persona con borderline no se encuentra a sí misma como un ente con límites. O sea, nosotros nos percibimos a nosotros como 2 personas separadas. Por ejemplo, entre tú y yo sabemos que tú eres una persona y yo soy otra. Y los borderline no es que no sepan esto, sino que ellos se perciben así contigo, pues no hay un límite entre lo que ellos hacen y lo que tú creen que es como si fueras la misma persona, no sé cómo expresarlo, pero no hay límite pues como tal. Aquí las personas tienden como mucho desequilibrio emocional, regularmente tienen dificultad para mantener relaciones serias, tienen problemas de drogadicción también o de depresión, es como una manera de bipolaridad, pero con cambios más repentinos de emociones, y no duran tanto tiempo, pues en un mismo día pueden tener como altas y bajas. Y la antisocial pues es como los psicópatas que decimos corrientemente, es ausencia de culpa o no empatizas con las demás personas. Y en los histriónicos, pues estas personas son dependientes, muy chantajistas, necesitan un apoyo emocional constante. Los problemas los no solucionan, más bien los enfrentan de manera muy infantil y se apoyan de todos para lograr cualquier objetivo. Le sacan provecho a sus mismos problemas incluso, y llaman la atención de maneras muy dramáticas y tienen relaciones en amistades muy profundas, pues. Entonces son los 3 trastornos de personalidad que menciona CTO, y pues igual es el mismo tratamiento para cualquiera de los 3: terapia cognitivo-conductual, inhibidor selectivo de la recapturación de serotonina, en unos casos también se utiliza benzo o antipsicóticos, que es lo más común, atípico sobre todo, pero pues esto. Ahora sí, los temas que yo considero bien importantes, que me los remarcaron mucho en la carrera, que preguntan mucho en Promomed y pues apenas tú sabes si preguntan en AM, pero pues bueno. Vamos a empezar con los trastornos del estado del ánimo, que son los trastornos depresivos y los trastornos bipolares. La etiología viene siendo la misma y ni siquiera está como que bien definida, nada más es la teoría de las catecolaminas, que son alteración del equilibrio en dopamina, noradrenalina, serotonina. Imagino que sabes pues para qué son cada una, y estas se generan por estrés, ya sea por enfermedades crónicas, por problemas, por consumo de drogas, etcétera. Y pues cada uno tiene sus criterios. Viendo el trastorno depresivo, pues necesitamos 5 criterios de 8 para decir que lo tiene, y tiene que durar por lo menos 2 semanas la sintomatología. Aquí hice como una mnemotecnia que es ICE-PIXA, en donde ICE es ICE, I de ideas suicidas, C de culpa y E de energía. Quiere decir que los pacientes tienen ideas suicidas, incluso pueden llegar hasta bromear con eso, sienten mucha culpa de todo lo que hacen y la energía está disminuida. En el área de PICSA, que es PICSA,
es P de psicomotriz lento, o sea, tanto piensan como actúan de manera lenta. I de interés está disminuido, la concentración también se encuentra disminuido, el sueño está alterado, a veces duermen demasiado, a veces no duermen nada o tienen el horario diferente al del resto, ¿no? Muy volteado. Y el apetito pues también está alterado, así como de repente se dan unos atrancones, pueden igual no comer nada durante días, ¿no? Y en el trastorno bipolar nada más necesitas mínimo 3, pues tienen que ser más de 3 en realidad, tienes que tener más de 3 criterios, ya sea 4, 5, 6, no importa, pero que sean más de 3 durante una semana. Y aquí pues otra mnemotecnia que usé es dije fast, o sea como que dije rápido, y la D y la I es de distracciones e insomnio. G de grandiosidad, F de fuga de ideas, A de apetito, A de sexualidad, T de talk, de verborrea. Y pues aquí nada más hay que recordar que a diferencia en el trastorno bipolar, que todos son como síntomas negativos, en el trastorno depresivo son síntomas negativos, en el trastorno bipolar hay como etapas, hay periodos de manía y pues por eso es que también pueden tener esta grandiosidad, esta fuga de ideas, esta verborrea, una hipersexualidad o hay incluso a veces que la libido la tienen demasiado baja, o sea, pero son como lados extremos, no tanto como en borderline, porque en borderline igual lo pueden tener en un mismo día, durar con todos esos signos, y en bipolar duran constantemente en etapas, pues se divide como por etapas, una etapa de manía, una etapa de depresión, una etapa de distimia, perdón, una etapa de, no sé, es por etapas y duran mucho tiempo en sus etapas, mínimo una semana, ¿no? La clasificación en la depresión, pues aquí es depresión mayor, que quiere decir que son prácticamente esto, pero por 2 semanas, y persistente cuando puedes durar repetitivamente durante 2 años, que puedes sentirte bien de repente, pero es como con distimia, tienes como periodos de distimia y depresión, y es durante 2 años, o sea que ya tienes años prácticamente deprimido, ¿no? Y lo que son trastornos de disfórico menstrual, o sea, si una morra pues está bajando, se pone muy histérica y piensa que se quiere matar y ya se le deja de bajar y pues ya todo bien, pues es trastorno disfórico menstrual. También hay desregulación del estado de ánimo y asociada a drogas. Para esto no necesitan tener 5 de 8 como en la depresión mayor como tal o en la persistente, sino que necesitan tener solo 3 de 8, o sea, 3 de estas, no necesitan tantas. Y en el de trastorno bipolar, pues aquí están las etapas que te digo, o sea, hay etapas de manía, de hipomanía, de eutimia, de distimia, de depresión. O sea, eutimia es sentirse bien, distimia es sentirse mal, pero no depresivo como tal. Y la manía, pues no necesito como que explicarlas, el paciente se siente muy acelerado, muy capaz, muy de que todo le va a salir bien, de que todo está bien, de que está increíblemente feliz y tiene que ser, todas estas etapas tienen que durar más de 2 años y que incluso puede durar un paciente con eutimia menos de 2 semanas, o sea, menos de 2 semanas menos de 2 semanas sin síntomas. Hay 3 tipos, la tipo 3 como tal no existe, se llama ciclotimia, que es, no hay manía y no hay depresión, es como todo a medias, que es etapas de distimia, etapas de eutimia, etapas de hipomanía, y en la tipo 1 es manía y depresión, o sea, son como que los dos grandes extremos, muy maníaco y muy depresivo, y en el tipo 2 más o menos maníaco y muy depresivo, o sea, sigue habiendo depresión. Nada más aquí es en la ciclotimia, es cuando la distimia es más o menos pues tolerada. Cuando llegan en periodos de manía que incluso se pueden poner hasta medio violentos y gritando y de que y así, pues se le da olanzapina y benzodiazepina intravenosa o el haloperidol intramuscular para tranquilizarlos, pues. Pero su tratamiento de elección es el litio. En la bipolaridad es el litio, que es un modulador del estado de ánimo, y si tienen una falla renal le podemos dar ácido valproico, y cuando están embarazadas no podemos darle esto, no, le tenemos que dar la motrigina, ni esto tampoco. Bueno, no, benzodiazepina sí, se le puede poner un diazepam, pero pues creo que lo demás no estoy segura.
Hay checas. Ahora, trastornos de ansiedad. En sí, la etiología es por una alteración de la función del sistema reticular, en donde va a estar baja la serotonina, que es la que nos tranquiliza, y va a estar alta la noradrenalina, que es la que excita, ¿no? Entonces, la clínica yo la puse con una mnemotecnia de pánico, que cae súper bien en la ansiedad, de hecho. Parestesia, porque el paciente regularmente llega sintiendo o refiere que en sus crisis de angustia siente que el cuerpo lo tiene caliente o lo tiene frío, o que se le hormiguea o que se le entume, como sensaciones, ¿no? Angina, porque casi siempre dicen de que no, es que el pecho me dolía, pero pues en realidad no tienen angina como tal. Nomás hay que saber diferenciarlo, o sea, hay que siempre descartar que tengan, no porque llegue con dolor de pecho va a decir, es ansiedad, pues no, hay que descartar que no sea angina, pero pues es la sensación del dolor de pecho. N de náuseas o vómito, ideas de daño, no que se quieran autolesionar, sino que sienten que el mundo exterior en sí los está peligroso, pues no sé, de que alguien les va a hacer daño o que sienten un miedo, pues. La C de catecolaminas porque casi siempre llegan con taquicardia, con la presión alta, taquipneicos y otros de que tiene que ser un periodo de mayor a 6 meses. Y las patologías específicas son fobias. La fobia te puede generar ansiedad. Y hay una que mencionan mucho, que es la agorafobia, que es el miedo a situaciones en donde te encuentras desprotegido. Por ejemplo, Laura Bozzo tuvo esto, por eso no salía de su casa. Ella se sentía más segura en la cárcel, encerrada, que en la calle. Por eso cuando recién la sacaron de la cárcel no quería salir de su casa, o sea, fue muy difícil para ella porque tenía agorafobia. Pero también puede pasar a mí me venía un caso en Predumed, por ejemplo, que mencionaba a un adolescente que no quería ir a la escuela porque se tenía que subir al transporte público, entonces le daba mucho miedo y antes de subirse o cuando se subía empezaba a sentir agitación, palpitaciones, diaforesis, una desesperación, entonces pues así, ¿no? Hay otro que se llama mutismo selectivo, que son más propio de la infancia, al igual que la ansiedad por separación, en el que los niños deciden no hablar, no porque no sepan, sino porque no quieren, pero se sienten seguros dentro de su casa, o sea, con la gente que conocen todo bien, pero con las personas que no les dan confianza o simplemente no le caen bien, no hablan, pero no hablan de verdad, o sea, fuera de su casa no hablan, no quieren. En la ansiedad por separación está más relacionado a la mamá, es como un miedo a la pérdida o como a estarse predisponiendo a situaciones negativas si te alejas de esa persona que te causa bienestar, igual como te digo es propio de la infancia y estos tienden más a desarrollar agorafobia. También está el estrés postraumático, que ya te lo mencioné hace rato, y estas pues son de origen específico. Hay de origen no específico, como son las crisis de angustia, que es como muy común, ¿no? Que son más de 2 crisis en un mes y que tienen el miedo constante de volver a pasar por otra, que son estos síntomas y tú puedes decir cómo es que puedo diferenciar entre una crisis de angustia y un trastorno de ansiedad generalizada. Pues es difícil porque en ambos casos es de inicio abrupto y duración súper corta de que dura minutos nada más, pero en el trastorno de ansiedad generalizada sucede más veces en el mes. O sea, en la crisis de angustia, más de 2 veces en un mes y viven con el miedo. Y en el trastorno de ansiedad generalizada dura mínimo 6 meses. O sea, han pasado por crisis de angustia más de 6 meses. Y hay trastorno de ansiedad por enfermedades crónicas o trastorno de ansiedad por abstinencia, que pues estas me parecen muy lógicas en realidad. O sea, no sé si necesites que te las explique, igual y sí. Y pues me dices. Y del diagnóstico es meramente clínico, pero sí es importante descartar, que el paciente no tenga asma, angina o consuma drogas, porque igual se nos puede pasar uno de esos detalles por la clínica, pero hay algo muy común que es el síndrome serotoninérgico, que son personas que llegan con náuseas, vómito, diarrea, frecuencia cardíaca aumentada, tensión arterial aumentada, confusión, agitación, puede confundirse con la ansiedad, pero no traen en el trastorno de ansiedad no hay diarrea y no hay confusión, o sea, realmente no hay confusión en el trastorno de ansiedad. Y esto se trata con benzodiazepinas, diazepam o huevo, ¿no? El tratamiento siempre y otra vez volvemos a lo redundante, terapia cognitivo-conductual,
inhibidor selectivo de recapturación de serotonina, pero inicial. Una vez que ya tenemos, no sé, unos 6 meses con el paciente con sertralina o fluoxetina o citalopram, lo que quieras, le tenemos que agregar una benzodiazepina de mantenimiento. O sea, no se va a quedar con la Sertra toda la vida, se va a quedar con la benzodiazepina. El detalle es que la benzodiazepina causa amnesia y cosas así, entonces igual puede ser conjunto, los dos. Y venía una pregunta en Predumed que no sé si la pregunten en ENARM, pero yo aquí la recalqué, que es el mecanismo de acción de benzodiazepinas, que en sí es muy básica. Se une al receptor GABA-A, aumenta la afinidad a GABA, lo que hace que los canales de calcio se amplíen y va a haber una hiperpolarización de las membranas neurales, o sea, va a bajar la ansiedad. Pero este en sí es GABA-A, GABA, canales de calcio, hiperpolarización de la membrana neural. Ya el último tema, o sea, perdón que hable tan rápido, es que me queda el 6%, entonces voy a intentar dártelo rápido y que no se me descargue antes de eso. Trastornos psicópticos, prácticamente psicosis y esquizofrenia, no hay más. Y hablamos más de esquizofrenia que de otras cosas. La etiología, pues hay un aumento de la dopamina, por lo que va a disminuir la actividad prefrontal y es lo que hace que se disuelva el ego de las personas y va a aumentar la actividad mesolímbica, que significa que va a aumentar la empatía del mismo paciente y va a activar el sistema de recompensa, lo que va a generar las alucinaciones o viajar a otra dimensión sensorial para ellos. O sea, por eso casi siempre, en fin, no voy a hablar de eso. Clínica, aquí es DACHA, no se me ocurrió como otra mnemotecnia o gacha, le puedes como gacha, pero DACHA. D, delusiones. A, aislamiento. C, conducta. H, habla, que van a estar ambos desorganizados. Y alucinaciones, sobre todo, eran visuales y auditivas. No sé por qué puse una boca, aquí es un ojo, pero bueno, luego lo corrijo. Y es muy importante tener como que la definición de alusión, alucinosis y alucinaciones. Ilusión, hace cuenta que el paciente imagina algo en base a un estímulo externo. En la alucinosis y alucinaciones es en base a un estímulo interno. Sin embargo, en la alucinosis ellos están conscientes de lo que están viendo no es real, y en las alucinaciones no saben que lo que ven o sienten o escuchan no es real, creen que es su realidad. Entonces, pues es la diferencia. La patología, pues vamos a hacer el truco tuyo de 1 y 6 y en el medio subo el 6 y bajo el 1, ¿sabes cómo? Entonces, es menor a 1, menor a un mes, se considera brote psicótico. De 1 a 6 meses se considera trastorno esquizofrenoide y mayor a 6 meses la esquizofrenia como tal. Puede haber también rasgos esquizoides, que es cuando nada más se aísla sin ningún otro de estos síntomas, y rasgos esquizotípicos, que hay aislamiento y delusiones y todos los demás no. O sea, lo que es alucinaciones, conducta habla, están pues mantenidos, se mantienen. El diagnóstico es clínico, pero siempre es importante descartar tumores del sistema nervioso central, que sabemos que puede pasar, crisis convulsivas, hipertensión craneal, como la meningitis, uso de drogas, que el LSD y el MDMA genera muchas alucinaciones táctiles, y los fármacos como los anticolinérgicos también te pueden generar todos esos síntomas. Entonces, mientras descartemos eso, todo bien. El tratamiento siempre es hospitalización, siempre es necesario hospitalizar al paciente de principio, y cuando recién llegan agitados se les ponen benzodiazepinas intravenosos o haloperidol intramuscular o lanzampina IV también, pero siempre como que es muy común que cuando se agitan o tienen como que una crisis se utilicen estos medicamentos, pero el medicamento de elección de mantenimiento es el antipsicótico, y para eso pues vamos a ver todo el tema. Me queda 4%, así que vamos a rogar para que pueda terminar. En los típicos, hay antipsicóticos, típicos y atípicos. Los típicos lo vamos a recetar a los bipolares cuando están en fase maníaca. Cuando están en fase depresiva se les da típicos. En psicosis y síndrome de Tourette. Y en atípicos, esquizofrenia, bipolar, ansiedad, depresión y síndrome de Tourette. Si te das cuenta, se utilizan más los atípicos, sobre todo por los efectos adversos que pueden generar los típicos, que el más común es el síndrome neuroepiléptico maligno, pero pues ese ahorita lo vamos a ver. El mecanismo de acción de los típicos es bloquear el receptor de dopamina 2,
y el de los atípicos es bloquear el receptor de dopamina, histamina y serotonina. Aquí todos producen una prolongación del intervalo QT. ¿Y cuáles son estos? Olanzapina, clonazepina, la quetiapina y la risperidona. Se utiliza más comúnmente la olanzapina y la quetiapina, pero la quetiapina es muy costosa, así que casi siempre olanzapina. Y de los típicos hay de alta potencia y de baja potencia. Los de alta potencia es el haloperidol, la trifoperacina y la fuenacina. Sus efectos son extrapiramidales, o sea, va a haber alteración del movimiento, incluso de rigidez. Por eso casi siempre el haloperidol es el que más se utiliza y se utiliza para crisis, como cuando el paciente está inquieto. O sea, no se utiliza de mantenimiento. Y la baja potencia está la cloropromacina y la tiroidiazina. Estos casi siempre tienen efectos oftálmicos, como catarata o acumulación de no sé qué cosa en la retina, ahorita no me acuerdo. Y puede generar hiperprolactinemia y puede o no haber prolongación del QT. O sea, no como en los típicos que siempre va a haber, aquí no siempre hay. Y también tienen como que efectos secundarios la serostimia, la sedación y la hipotensión. Y ahora sí, la complicación, la más importante de los típicos, los atípicos pues no generan esto, es el síndrome neuroepiléptico maligno, en la que va a haber hipotermia y van a tener síndromes extrapiramidales, ya dijimos rigidez y etcétera. Se tiene que suspender de inmediato la medicación con estos antipsicóticos y casi siempre el paciente tiene que terminar en UCI, sobre todo por los síndromes extrapiramidales. Se controla con dantroleno, es casi siempre lo que le ponen en la mayoría de los casos. También se puede usar la bromocriptina, cualquiera de los dos está bien. Y una vez que controlemos esto, se va a mantener con benzodiazepina, difenhidramina o antipsicóticos atípicos, ¿no? Que no te generan ese problema. Y siempre hay que saber diferenciar el neuroepiléptico maligno con el síndrome serotoninérgico. Y la diferencia es que aquí hay fiebre y aquí no. Aquí no hay diarrea y aquí sí. O sea, está sencillo. Y es todo. Ya voy a cargar mi teléfono.